Con respecto a la promesa del señor Maduro de erradicar la pobreza para el año 2025, yo creo que sería prudente ubicar cinco aspectos distintos de esta situación. El primero tiene que ver con la naturaleza, características, cuantificación del tema del que estamos hablando. Es muy difícil abordar un problema si tú no sabes de qué tamaño es, dónde se produce con mayor intensidad, de cuándo data su agravamiento. Todas esas cosas son importantes, no por razones políticas ni por razones meramente metodológicas, sino porque sencillamente tú no te puedes amarrar las cuerdas de los zapatos si no asumes que las tienes sueltas. Un segundo problema en relación al tema de la pobreza tiene que ver con eh, el uso por parte de los gobiernos primeros del señor Chávez y luego del señor Maduro de criterios pretendidamente universalistas para abordar el problema. Eh, las estrategias de combate a la pobreza en el mundo, las exitosas, se caracterizan por este, discriminar, precisar muy bien sus objetivos, discriminar muy bien cuáles son los grupos a los que se pretende auxiliar en primer lugar, y dar un tratamiento diferenciado a los distintos requerimientos en cuanto a su nivel de urgencia. Y todo esto no es por ser discriminatorios o clasistas, ni mucho menos, sino porque, sobre todo en el tercer mundo, las necesidades son muy grandes y los recursos son finitos. Un tercer problema tiene que ver, obviamente, con el tema de la corrupción. Antes, ¿no? En el periodo 58-98 de la experiencia democrática en Venezuela, había más controles. Todos esos controles en el presente están muy disminuidos o desaparecieron. O sea, tenemos hoy un poder que no tiene contrapeso. Lo que ocurre es que al no haber controles, la corrupción en efecto se, des- se incrementa. Lo reseñamos como dato también importante porque buena parte de la crisis que detona el fenómeno de la pobreza eh, tiene su origen precisamente en la corrupción. La corrupción no es un delito sin sangre, la corrupción es un delito sangriento. El dinero que se evaporó por mil caminos, por mil veredas, por mil tortuosos vericuetos políticos e institucionales, es el dinero que no llegó a los hospitales, que no llegó a las escuelas, que no llegó a, a los mil espacios en que era necesario que llegara precisamente para aliviar la situación de los venezolanos en situación, en condición más desesperada. El cuarto elemento tiene que ver con, por supuesto, ahora sí, el tema de las sanciones internacionales, las sanciones impuestas fundamentalmente por el Departamento de Estado norteamericano sobre la economía en general y sobre la industria petrolera venezolana en particular. Esas sanciones son sanciones generales que, tal y como en más de una ocasión diversos actores de la opinión pública señalaron, eh, esas sanciones tienen el severo defecto de que impactan, afectan a la mayoría de los venezolanos que no tienen poder, pero los poderosos siempre tienen los recursos para no solamente evadir el impacto de las sanciones, sino que más allá de eso, para convertir en negocio
en lucrativo negocio para ellos las consecuencias de esas sanciones, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el caso del señor Alex Saab y todo lo ocurrido a propósito del tema de los clubs, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una demostración clara. Llegamos al quinto lugar, concretamente la pregunta que me haces. ¿Es posible que de aquí al 2025 sí se cumpla la promesa del señor Maduro entonces de aliviar el tema de la pobreza? No pareciera, o sea, el país no conoce cuáles son esos nuevos instrumentos, esos nuevos recursos en materia de imaginación, en materia de diseño técnico, en materia de estrategia política para abordar este tema. Si existen, el país no los conoce. Eso es lo primero que hay que anotar. Y en segundo lugar, un tema muy crudo, muy rudo, pero que también es muy, muy cierto. Incluso en el caso de que hubiese algún nivel, por tenue que sea, de recuperación económica, eh, ¿cuáles serían los beneficiarios? ¿Qué sectores serían los beneficiarios de esa recuperación?